Hola, muy buenos días. Les habla Jair Guerra Rodríguez. Yo soy químico y magíster en química analítica, docente de planta de la Universidad del Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, Colombia, en la Facultad de Medio Ambiente y en el proyecto curricular de Tecnología en Saneamiento Ambiental. En esta oportunidad les traemos un nuevo video relacionado con la estequiometría básica, dándole continuidad a un video de hace algunos años que se publicó en el canal YouTube de a mi nombre de Fundamentos de Química, y este video pues es la continuidad ya con ejercicios demostrados como corresponde al caso. Bien, cuando estamos hablando de estequiometría, el término estequiometría relaciona los cálculos en química. Eso es concretamente. Y esos cálculos en química tienen o los hemos distribuido o los hemos clasificado básicamente en tres campos. Una estequiometría básica, que es la que concierne a este video. Una estequiometría que tiene que ver con reacciones químicas. Un tercer video con reacción de estequiometría de disoluciones, y un cuarto video de estequiometría de aplicaciones. Bien, arranquemos con este primer video que tiene que ver justamente con la estequiometría básica, y empecemos a delimitar un poco los campos en los que nos moveremos para el desarrollo de este video. Vamos a hablar de masas atómicas, de masas moleculares, de moles, de átomos gramos, de fórmula gramo, de número de átomos y de número de moléculas. Luego tendremos el video de estequiometría de reacciones químicas, para lo cual vamos a tener en cuenta la reacción química, la ecuación química como producto de la primera, la relación molar, el balanceo de la reacción, el reactante en exceso, el reactante límite, el rendimiento teórico, el rendimiento experimental y finalmente la eficiencia de la reacción. Un tercer campo son las estequiometrías de las disoluciones, que tienen que ver con soluto, con disolvente, con polaridad, con la forma de expresar la cantidad cuantitativa pues, de las concentraciones, que se llama la molaridad, la normalidad, las partes por millón y las partes por billón. Y luego viene el tema de aplicaciones, de estequiometría de aplicaciones, donde podemos efectivamente desarrollar este tipo de estequiometría. Una de ellas, y la más común en diferentes campos de aplicaciones de la química, es la titulación. Como producto de lo mismo vienen las volumetrías, que tienen mucho que ver para caracterización de diferentes sustancias químicas en diferentes ámbitos. La gravimetría, que tiene que ver justamente con la diferencia de masas dentro de lo que implica unos pesajes iniciales, unos pesajes finales. Luego viene la espectrofotometría, una herramienta muy importante, donde juega un papel también significativo todo este concepto de la estequiometría. La electrometría, que es donde ya viene la intervención justamente de valores que tienen que ver con la parte eléctrica de las señales dentro de sensores y equipos que se utilizan. Y un campo muy, muy amplio y muy desarrollado también y de mucha utilidad es la cromatografía. En esta dirección de ideas vamos a arrancar con el concepto de la estequiometría básica. Lo primero que debe aparecer o que debemos tener en cuenta, que hay un centro de atención, un punto al cual convergen justamente la estequiometría básica. Y ese concepto son las moles. Por eso es el primero que aparece. Moles como la definición clásica o básica de la cantidad de materia. Luego vienen las masas moleculares. Esas masas moleculares relacionan la masa sobre las moles. La masa que se expresa de cada elemento o de cada compuesto. E inmediatamente viene el número de posibles moléculas o número de moléculas. E igualmente, dentro de la masa tenemos una forma de expresar la masa: kilogramos, gramos, miligramos, etcétera, los diferentes múltiplos y submúltiplos múltiplos relacionados justamente con la masa. Obviamente tiene mucho esto que ver con volumen.
litros, mililitros y otras formas de medir. El número de átomos, muy importante para el desarrollo justamente de los criterios de la estequiometría básica. Masas atómicas, evidentemente, expresadas sobre gramos sobre mol. Ya más adelante entraremos a desarrollar ejercicios específicos relacionados con cada una de estas variables. Fórmula gramo, muy importante, representado a través de la simbología que acaba de aparecer, y átomogramo, también representada de la misma manera, lo que tiene que ver justamente con la masa atómica, pero expresada como fórmula gramo, si es una forma molecular, o expresada como ATG, atomogramo, si es un elemento químico. Una vez definido esto, es importante que empecemos a ver ejercicios, problemas típicos que nos permitan relacionar cada una de estas variables. Vamos a empezar con las masas atómicas de elementos. Para el evento, hemos traído, o les he traído, un ejercicio específico. Y permítanme leerlo, si nos están planteando que se ha determinado mediante análisis por espectrometría de masas que una muestra de cloro está compuesta por dos formas isotópicas, un 80% de cloro 35 y un 20% de cloro 37. Este numerito a la izquierda representa justamente la forma isotópica de dos formas en las cuales se encuentra el cloro. Las masas núcleas de las dos especies isotópicas son los valores que ahí aparecen como unidades de masa atómica o gramos mol, respectivamente, y nos piden que se calcule la masa atómica promedio de la muestra de cloro. Bien, como hemos venido mencionando y como lo ratifico nuevamente, para que hagamos un ejercicio donde aprovechemos las capacidades que tenemos todos los seres humanos de la habilidad mental, pues tenemos que partir de algo muy concreto. Y yo le llamo a esto el planteamiento del problema. Y para plantear el problema que necesitamos, ¿de dónde arranco? Un punto de partida. Ese punto de partida tiene que ver con estos 4 ítems que acaban de aparecer. Ver los conceptos teóricos del video del canal YouTube de Fundamentos Química a mi nombre, estequiometría básica parte 1. Les invito a que lo vean donde yo explico ahí, creo que es algo alrededor de unos 30 minutos, los conceptos teóricos de lo que tiene que ver con esta temática. Segundo aspecto, masas núcleas de las formas isotópicas y porcentaje de aporte. ¿Qué nos lo ofrece el ejercicio? Tabla periódica de elementos químicos es fundamental y las unidades de masa atómica expresadas como gramos, como G sobre N o en otras palabras sobre gramos sobre mol. Esto es lo que tenemos y obviamente vamos a saber a dónde vamos a llegar, un punto de llegada. Ese punto de llegada va a corresponder obviamente al cálculo de la masa atómica del cloro. Estos son los insumos que tenemos. Debemos pasar a resolver el ejercicio. Planteamos la ecuación. Aquí es importante que en el planteamiento de la ecuación generemos las variables necesarias que involucran lo conocido y lo desconocido. Para el evento partimos justamente de qué? De un valor desconocido que le vamos a denominar X y del cual conocemos las unidades, gramos sobre mol. ¿De quién? De cloro. Por definición, teniendo en cuenta los criterios teóricos, eso corresponde a la sumatoria de los aportes ponderados de las masas núcleas de las formas isotópicas que nos dan. Por lo tanto, ese X como aporte ponderado de cloro 35, que es la primera forma isotópica, de manera sencilla va a ser igual a ¿qué? A la masa núclea del cloro 35, multiplicado por un factor de conversión, donde tenemos que el porcentaje de la forma isotópica en el numerador y el 100% de la sumatoria de los dos, que siempre corresponde a ese valor. Simplemente lo que hacemos es sustituir en la anterior ecuación y simplemente hacer las operaciones matemáticas, que es lo que aparece enseguida, los valores ya específicos. Este primer valor de 34,9689 es la masa núclea y este es el porcentaje que corresponde a ese cloro 35.
Un primer resultado nos dice efectivamente que el aporte ponderado de la primera masa núclida como cloro 35 es el valor que aparece registrado. La segunda parte la hacemos exactamente igual. Solamente lo que tenemos que cambiar son los valores, la masa núclida y el porcentaje de aporte. En ese evento, entonces, tenemos que el valor que nos aporta la forma isotópica de cloro 37 es apenas 7.3932, lo cual tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque evidentemente estamos hablando de un 20% de aporte. Finalmente, ¿qué debemos hacer de acuerdo a lo que planteamos en la parte de arriba? Sumamos los aportes ponderados y el resultado que nos da es 35.3682 unidades de masa atómica, o lo mismo que corresponde a gramos por mol. Ahora bien, comparamos el valor de la masa atómica según la bibliografía. Según la tabla periódica nos dice que es 35.4530. Con el valor calculado se evidencia un valor muy cercano al referenciado bibliográficamente. Esta es la forma de calcular una masa atómica. Ahora bien, vamos al tema de masas moleculares. En caso de masas moleculares estamos analizando que ya corresponde es a formas moleculares. Y aquí este ejercicio nos dice que obtengamos la masa molecular de los siguientes compuestos. Nos dan 5 compuestos: el ácido fosfórico, este ácido perclórico, el sulfato de calcio, el hidróxido de aluminio y el permanganato de potasio. Y nos dicen que vamos a calcular esa masa atómica, masa molecular, perdón. Entonces, arrancamos con lo que siempre yo planteo: el planteamiento del problema, el punto de partida, lo mismo que dijimos anteriormente. Requerimos tabla periódica, requerimos la forma molecular del compuesto. El concepto de masa molecular y de masa atómica es importante aclararlo, por eso aquí en el texto se pone muy claramente: esa masa atómica se corresponde a los valores registrados para cada elemento y que están en la tabla periódica. Y la masa molecular es la sumatoria de las masas atómicas de cada uno de los elementos que constituyen la fórmula química del compuesto. Teniendo en cuenta que cuando en la fórmula química hay subíndices en los elementos, hay que multiplicar ese subíndice que aparece ahí por la respectiva masa atómica y luego sumarlos con las otras masas atómicas. Por eso las unidades que se expresan es masa molecular, gramos sobre mol. Esto es lo que debemos considerar como punto de partida, nuestro punto de llegada o incógnita. ¿Cuál es? El valor que vamos a obtener de ¿qué? De masa molecular de los diferentes compuestos que se presentaron justamente en el inicio del texto. Ahora bien, vamos a resolver el ejercicio. Tenemos todos los insumos, construimos nuestra ecuación, donde en la parte izquierda siempre va a estar la incógnita. Conocemos las unidades que son G sobre N, gramos sobre mol, y conocemos la sustancia química, en este caso el ácido fosfórico. ¿Qué tenemos? Este uno que aparece en la parte derecha, aquí donde va lo conocido, la información que podemos consultar. ¿Qué es uno? En orden de presentación del compuesto, es la masa atómica ¿de quién? Del hidrógeno. Por eso aquí lo pone, masa atómica del hidrógeno. Por su índice 3 más fósforo 31, que es su masa atómica, no se multiplica por nada porque el subíndice es 1. Y luego aparece más oxígeno 16, que es la masa atómica de él, multiplicada por 4. Entonces, simplemente lo que nos queda es que hacer las operaciones aritméticas y finalmente tenemos como respuesta la que acaba de aparecer, que la masa atómica de ese compuesto es 98 gramos sobre mol. Ahora bien, para obtener la masa molecular de los otros compuestos, se puede proceder de la misma manera. Resolvamos el compuesto del literal D, para que ustedes tengan una idea de otro ejercicio, pues de características similares, pero en términos de sustancia química diferentes. Entonces, el D nos refiere a este compuesto que es el hidróxido de aluminio. ¿Qué tenemos? Nuestra incógnita X en gramos sobre mol,
igual a el aluminio, que es 27 según la tabla periódica, que es su masa atómica del aluminio, no tiene ningún subíndice, asumimos 1, por lo tanto no lo multiplicamos por nada, más oxígeno 16, masa atómica del oxígeno, por 3. ¿Por qué? Porque este subíndice 3 que aparece en el OH es por quien se debe multiplicar tanto el oxígeno como el hidrógeno. Y nos resta solamente el hidrógeno. El hidrógeno tiene masa atómica 1, multiplicado por 3, por lo que dijimos que este 3, por el hecho de que está entre paréntesis, cobija tanto al oxígeno como al hidrógeno. Simplemente hacemos las operaciones y la respuesta es la que acaba de aparecer, masa molecular del hidróxido de aluminio 78. De esta manera, las otras preguntas se resuelven de igual manera. Te invito a que lo resuelvas. Todos estos ejercicios uno coge un poco de experiencia, adquiere esa experiencia en la medida en que practica el mayor número de veces. Vamos a otro ejercicio donde vamos a involucrar moles de elementos y moles de compuestos. Para el efecto, nos dan el texto de un ejercicio. Y este texto del ejercicio nos dice que teniendo en cuenta los mismos compuestos del anterior ejercicio y que se parte de las siguientes cantidades, aquí nos da 5 cantidades de los diferentes compuestos, nos piden que calculemos moles de cada compuesto y en segunda instancia moles de cada elemento en esos compuestos. Bien, tenemos el texto, construyamos nuestro planteamiento del problema. Para el efecto, nuestro punto de arranque, siempre nuestra tabla periódica, la fórmula molecular del compuesto, que ya la conocemos por información previa, masa molecular de cada compuesto, que es lo que necesitamos encontrar, y el concepto del mol. Aquí hay que recordar que ese concepto de mol se refiere a las cantidades, perdón, a las unidades que se obtiene en un valor que expresa la cantidad de una sustancia química. Las unidades corresponden, o la forma como se representa es la n minúscula. Esas son las unidades. Y se puede calcular moles de elementos de forma individual o moles de formas moleculares, que normalmente se reconocen como moles de moléculas. Las moles de un elemento equivalen a su masa atómica expresada en gramos sobre mol. Por ejemplo, en un mol de hierro equivale a su masa atómica, la cual es igual a 55.8, y este valor se expresa como 55.8 gramos sobre mol. Ese valor que acabo de mencionarles es un ejemplo simplemente. No atañe al ejercicio, un poco para explicar el concepto. Y las moles de moléculas corresponden a la masa molecular del compuesto al cual se le pretende calcular las moles. Un ejemplo práctico, en el compuesto FSL3 hay la masa de FSL3 expresada como gramos sobre mol. Hay que tener en cuenta que los subíndices de cada uno de los elementos representan no número de átomos, como a veces de pronto hay la tendencia a confundir, representan proporción molar. Por lo tanto, esto quiere decir que en esa fórmula que acabamos de explicar desde el concepto teórico, hay una proporción molar de 1 mol de hierro frente a 3 moles de cloro. Bien, por otra parte, el coeficiente de la forma molecular representa el número de moléculas que tiene ese compuesto. Por lo tanto, una vez que uno saca la masa molecular de una expresión que está antecedida mediante un coeficiente, hay que multiplicar por ese coeficiente. Porque pues van a haber casos en los cuales efectivamente se presenta de esa manera. Estos son nuestros insumos. Vamos a ver a dónde vamos a llegar. Nuestro punto de llegada, obviamente, son los valores que vamos a obtener en gramos sobre mol. ¿De qué? De la masa, de las moles de cada compuesto, perdón, y de las moles de cada elemento. Bien, en consecuencia, pasemos ya a la resolución del ejercicio. En el caso primero, nuestra incógnita a mano izquierda de la ecuación, como aparece, X moles de HClO4 es igual a la masa que nos dan de HClO4, simplemente por un único factor de conversión que relaciona la masa molecular
que relaciona la masa molecular y relaciona las moles. ¿Qué significa esto? Que al relacionar la masa molecular con las moles, cuando sacamos la masa molecular del compuesto en mención, eso da 100.45. En un mol de HClO4 hay 100.45. Quiere decir que los gramos y los gramos se cancelan. ¿Qué nos quedan moles? ¿Qué nos quedan? Simplemente moles. Lo único que resta es que hacer la operación matemática y el valor que acaba de aparecer son las moles a las que corresponde esa masa que nos dio. Ahora bien, las moles de cada uno de los elementos se calculan siguiendo el siguiente procedimiento. Entonces, X moles de hidrógeno es igual a la misma masa de la cual, perdón, ya no partiendo de la misma masa para no repetir, partimos de las moles que acabamos de encontrar, que corresponden al todo el compuesto. Por eso dice 2.2794 por 10 a la menos 2 moles de todo el compuesto. Estas moles de HClO4, en un mol de HClO4 hay un mol de hidrógeno. Entonces, démonos cuenta que la relación de moles, en términos de proporción, por cada mol del compuesto hay un mol de hidrógeno. Por lo tanto, este valor efectivamente va a dar exactamente igual, que es el que aparece en pantalla. Pero ya no como moles de todo el compuesto, sino como moles solamente expresadas de hidrógeno. ¿Por qué? Por aquello de la proporción. Ahora bien, veamos cómo calculamos las del oxígeno. En el caso del oxígeno va a cambiar un poquito. Por eso nuestra ecuación que aparece en la parte de arriba, X moles de oxígeno es igual a las moles de todo el compuesto de HClO4. En cada mol de HClO4 hay 4 moles de oxígeno. ¿Y por qué 4 moles de oxígeno? Simple. Porque, ¿qué tenemos aquí? Subíndice 4. Quiere decir que por cada mol de todo el compuesto hay 4 moles de oxígeno. En el caso de hidrógeno y cloro es lo mismo. ¿Por qué? Porque la proporción es la misma. Simplemente hacemos la operación matemática y el valor que obtenemos como moles de oxígeno es el que aparece y que estoy señalizando aquí como 9.1177 por 10 a la menos 2 moles. Siguiendo este mismo procedimiento, podemos resolver cualquiera de los otros ejercicios indicados. Solamente sugiero que se deba tener en cuenta para calcular las moles de cada forma molecular o forma elemental, se deban transformar las unidades de masa, kilogramos, microgramos o nanogramos, a gramos, ya que la masa molecular o masa atómica está expresada en ¿qué? En gramos sobre mol. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, pasemos a otra temática que relaciona las masas de formas moleculares. Bien. Estamos hablando ya no de un elemento, sino de formas moleculares. Dice, nos calcular la masa en gramos y miligramos de las siguientes sustancias. Ahí nos dan moles. Entonces estamos hablando, ya no partiendo de gramos a moles, estamos partiendo de moles para expresar qué. En este caso nos piden gramos y miligramos. Hay una serie de sustancias, 5 sustancias diferentes, expresadas en unidades diferentes, y por lo tanto aquí arrancamos con esta secuencia. Planteamos punto de arranque, lo mismo que estábamos meditando. Vamos a arrancar con el primer compuesto, que es el del literal A, que es el HNO3, y aquí ya hemos calculado la masa molecular, ¿correcto? Nuestro punto de llegada o de encuentro de respuesta es ese valor que vamos a obtener en ¿qué? En masa, ya sea en gramos o en miligramos de esa cantidad de moles. Ahora bien, resolvamos el ejercicio. Para resolver el ejercicio, las incógnitas serán masas en miligramos o en miligramos o en gramos. A encontrar para cada una de las sustancias en las preguntas, por lo tanto, pasemos a resolver. X gramos de HNO3 que aparece aquí en el literal D, en el literal A, perdón, es igual a las moles que nos dan por un factor de conversión que transforme las moles a gramos. Este 63 viene de acá. Efectivamente, de estos 63 gramos que corresponde a la masa molecular. No, simplemente aquí, moles de HNO3 y moles de HNO3 se nos cancelan.
nos quedan gramos. Son las unidades activas. Aquí lo que nos aparece es efectivamente el valor de los gramos encontrados como HNO3. Obviamente la segunda parte del ejercicio son miligramos, que es la cifra que acaba de aparecer. ¿Por qué? Porque en un gramo hay 1000 miligramos y evidentemente pues la cifra es la que nos aparece en esa forma. Ahora bien, algo importante en esto, no hemos terminado el ejercicio. El ácido nítrico es un ácido fuerte. Dentro de la química inorgánica existen los ácidos fuertes. Generalmente la mayor parte son ácidos fuertes, significa que son ácidos supremamente agresivos, que no se debe empezar. Por lo tanto, se requiere conocer la densidad para que esa masa, para convertir esa masa en ¿qué? En volumen. Por lo tanto, hemos averiguado la densidad del ácido nítrico, del cual se trata el ejercicio, que nos da este valor de 1,384, y vamos a transformar la masa que acabamos de encontrar hace un instante en volumen. ¿Cómo lo hacemos? X mililitros de HNO3 es igual a la masa que hemos acabado de encontrar por 1 sobre la densidad. ¿Para qué? Para que podamos cancelar gramos y gramos y nos quede en mililitros. Por lo tanto, el resultado que obtenemos es 0,015 mililitros. Ustedes se preguntarán por qué no se debe medir ese ácido nítrico, porque ese ácido nítrico en este caso es fumante y en consecuencia es muy peligroso su manipulación. Por eso lo óptimo es no pesar un ácido fuerte, sino medirlo en volumen. Y para eso se necesita la densidad. Siguiendo el mismo procedimiento se resuelven los demás ejercicios de este punto. Te invito a que los resuelvas. En este caso voy a pasar a resolverles el literal C de este ejercicio. Nos piden la masa molecular nos piden los gramos del cloruro de magnesio a partir de esas moles. Por lo tanto, la masa molecular del cloruro de magnesio, con base en la tabla periódica, es 95.21. Construimos nuestra ecuación. X gramos de MgCl2 es igual a ¿qué? A la masa que nos dio el ejercicio, por nuestro factor de ¿qué? De conversión. En un mol de ese compuesto, la masa molecular, 95.21. ¿Qué se nos anula? Moles y moles. ¿Qué nos queda? Gramos de cloruro de magnesio o compuesto de interés. Simplemente resolvemos operaciones y eso nos da el valor que acaba de aparecer y te invito a que resuelva los otros literales. Como el ejercicio nos pedía miligramos, pues este valor lo transformamos en miligramos de la misma manera como hemos acabado de explicar el anterior ejercicio. Ahora bien, vamos a otro ejercicio donde involucremos otra de las variables de la estequiometría básica. Y estamos hablando del atomogramo y de la fórmula gramo. Para el evento, pues aquí tenemos un ejercicio que rápidamente lo voy a leer y nos dicen que calculemos los átomos gramo ATG y las fórmulas gramos FMLAG de las siguientes sustancias. Y nos dan ahí las sustancias. ¿Cierto? Listo. ¿Qué nos dan? Nos dan moles y nos da la identidad química de las sustancias y solamente el literal D y el literal E están no en moles, sino en gramos y el literal D en toneladas. Por lo tanto, en ese caso hay que previamente transformar eso en gramos y luego migrarlo a moles. Bien, planteamiento del problema. Nuestro punto de arranque, todo lo que hemos necesitado, recordar teóricamente que un ATG, como lo expliqué en una diapositiva iniciando esta presentación, es la masa atómica del elemento expresada en ATG. Si el subíndice es mayor a 1, se debe multiplicar la masa atómica por el respectivo subíndice. Y una fórmula gramo o FMLAG corresponde a la masa molecular del compuesto o de la fórmula expresado como FMLAG. Bien, ahí tenemos los insumos como punto de partida. Nuestro punto de llegada obviamente es el valor a calcular en gramos, en átomos gramos o en fórmula gramo de cada una de las cantidades que nos dan el ejercicio. Pasemos a resolver el ejercicio.
planteamos para el caso A, el literal A, nuestra ecuación, parte izquierda, nuestra incógnita X desconocido, que conocemos FMLAG, ¿de qué? De ese compuesto, LiClO4. En la parte derecha de la ecuación, que tenemos la cantidad de moles de ese compuesto y enseguida nuestro único factor de conversión. En un mol hay la masa molecular, pero expresada como fórmula gramo. Simplemente se cancelan moles y nos queda fórmula gramo. Y ya tenemos el valor de la fórmula gramo de ese compuesto. Los átomos gramos lo hacemos de manera individual, por cada uno de los elementos que constituyen esa sustancia. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación que estamos planteando, es efectivamente los átomos gramos de litio. Es igual a las moles de todo el compuesto, pero en un mol de todo el compuesto hay un mol de litio. Entonces, lo primero que tenemos que migrar es mol de todo el compuesto a solamente mol del elemento, perdón. Y en un mol de litio hay la masa atómica del litio, pero expresado como ATG. Si ustedes se dan cuenta, aquí pues obviamente son dos factores de conversión. Uno, inicialmente, que nos transforma las moles del todo el compuesto en moles del elemento y luego las moles de litio en que en átomos gramos de litio. Simplemente moles de todo elemento y moles de todo elemento se anulan, moles y moles aquí se anulan como moles de litio y nos queda ATG de litio. Simplemente resolvemos y encontramos el valor que acaba de aparecer. En el caso del oxígeno, pues cambia un poquito por la proporción, ¿cierto? La misma cantidad inicialmente, la misma formulación de la ecuación, en un mol de todo ese compuesto ya no hay un mol de litio, sino 4 moles de oxígeno, y en un mol de oxígeno hay 16 átomos gramos de oxígeno. En la anterior ecuación, las únicas unidades que realmente quedan activas son átomos gramos de oxígeno, porque los demás se cancelan. Hacemos operaciones y encontramos el valor de los átomos gramos de oxígeno, que es el que aparece registrado. Para los otros ejercicios, te invito a que los resuelvas de la misma manera como se te ha explicado este ejercicio. Bien, aquí paso a resolverles uno de los otros ejercicios que aparecen justamente en el planteamiento inicial del problema, el literal D. Formulamos nuestra ecuación y la ecuación nos dice que X fórmula gramo del cloruro de estaño es igual a la masa que nos dan en gramos, que aquí tenemos que migrarla a moles. Des en cuenta, moles. En la masa molecular de estaño hay un mol y en un mol hay la fórmula molecular. Por lo tanto, aquí estas dos cantidades se anulan y la cifra sigue siendo la misma. Por lo tanto, X fórmula gramo de estaño en esa cantidad corresponde a la misma cantidad en gramos, dado que hemos transformado de acuerdo a estos factores que hemos planteado. Ahora bien, como nos están pidiendo también átomos gramos y dijimos que los átomos gramos solamente aplican para elementos, entonces planteamos nuestra ecuación. X átomos gramos de estaño es igual a los gramos de todo el compuesto. Y en los gramos de todo el compuesto, que la masa molecular, hay 118,7 átomos gramos de estaño. Este valor es la masa molecular, este valor es la masa atómica. Masa molecular 186,7 ¿de quién? Del hidróxido de estaño. Y 118,7 masa atómica ¿de quién? Del estaño expresado como átomos gramos. Simplemente hacemos operaciones y la cifra que acaba de aparecer es el resultado relacionado con los átomos gramos de estaño. El cálculo de los átomos gramos de oxígeno y de hidrógeno se resuelve de la misma manera como en el anterior ejercicio. Se debe simplemente tener en cuenta que la proporción molar ya no es 1, sino que es 4. Por eso te invito a que lo resuelvas y para que de esta manera practiques. Nuevamente recomiendo, en la medida en que más practiques, más dominio vas a tener de esto. ¿Correcto? Te invito a que lo resuelvas. Bien, vamos a tocar el otro tema y este otro tema es el número posible de átomos y número posible de moléculas. Si aquí para el efecto, pues igual nos plantean el ejercicio que nos dicen que debemos calcular el número posible de átomos y de moléculas
presentes en estas cantidades que nos dicen de qué, de diferentes compuestos. Compuesto orgánico, dos compuestos orgánicos, tres compuestos orgánicos porque el último también es orgánico y dos compuestos inorgánicos. Eso es lo que tenemos. Planteamos el problema, vemos qué punto de arranque tenemos, tabla periódica, masa molecular, obviamente que la calculas de cada compuesto de acuerdo a lo que ya hemos explicado. El número de Avogadro como concepto muy importante. Número posible de átomos o moléculas. ¿Por qué posible? Esto es una teoría. Recordemos que la teoría atómica a pleno año 2022 sigue siendo teoría atómica. Por lo tanto, la cifra que se ha planteado hace ya varios años como número de Avogadro, que es una cifra bastante grande como aparece, en un mol de una forma elemental, elemento químico, hay 6,02 por 10 a la 23 átomos. 23 cero positivo son muchas, una cifra bastante gigante. Por lo tanto, pues es como una hipótesis, ¿no? Como sigue siendo, pues está consignada como una teoría, pero pues nadie ha contado uno a uno los átomos para decir que es esa cifra. Sin embargo, pues esto forma parte de la teoría atómica y que pues en algún momento de pronto se puede aclarar más adelante en el desarrollo de las ciencias. De igual manera, un mol de forma molécula, es igual a la misma cifra, pero ya no expresado como átomos, sino como moléculas. Bien. Ahora bien, nuestro punto de llegada, ¿qué es? Nos están pidiendo que calculemos si es posible un número de átomos o de moléculas. Bien, pasemos a resolver el ejercicio. Planteamos en la literal A que nuestra X, parte izquierda de la ecuación, como número de moléculas de este compuesto que se le da, es igual a las moles que nos dan de ese compuesto. Y en un mol hay esta cifra. ¿Posible de qué? De moléculas. Des en cuenta que es bastante sencillo porque simplemente se convierte en un solo factor que hace la transformación de unidades. Evidentemente las moles y moles se cancelan y nos queda el número de moléculas, que es el número que aparece, que acaba de aparecer en pantalla, sigue siendo un número bastante significativo. Ahora bien, si que queremos calcular el número de átomos de cada uno de los elementos, tenemos que hacerlo por separado. En este caso de carbono. ¿Es igual a qué? A la misma cifra que habíamos considerado arriba. 1,28 por 10 a la menos 4 moles de todo el compuesto. Aquí hay dos factores de conversión. Primero, tenemos que llevar las moles de todo el compuesto a moles de carbono. En una mol de todo el compuesto, ¿por qué hay 2 moles de carbono? Por este numerito que aparece aquí, el subíndice del carbono. Y en un mol de carbono, óigase bien, en un mol de carbono hay el número de Avogadro de posible número de átomos de carbono. Ya número de moléculas. ¿Por qué? Porque acá decíamos molécula, acá decimos el compuesto completo, aquí decimos elemento aparte. ¿Qué tenemos aquí? Que con estas moles se nos cancelan, que esto de aquí se nos cancela con esto de acá, y nos queda justamente número de átomos de carbono, que es la cifra que aparece en este momento y que igualmente representa un número significativo. De la misma manera se hace que en el caso del hidrógeno. ¿Cuál es la diferencia con el caso en términos del anterior? El oxígeno teníamos su índice 1, estábamos calculando el carbono, aquí en el del hidrógeno tenemos subíndice 1 y en el caso del oxígeno también subíndice 1. Por lo tanto, la propuesta es exactamente lo mismo. Aquí, ¿qué tenemos? Lo que estamos planteando es efectivamente lo que genera la ecuación que hemos dejado. Haciendo las operaciones nos da este valor que estamos encontrando, el número de átomos de oxígeno, ¿cierto? Dentro de todo este proceso también sigue la misma secuencia, hacemos la relación aquí que tiene que ver justamente con moles totales y moles del compuesto y moles de oxígeno, y encontramos que las moles de oxígeno, haciendo la operación, nos da el valor que aparece en pantalla en este momento.
Si ustedes se dan cuenta, efectivamente, tenemos un compromiso ahí bastante significativo desde el punto de vista de estos valores. Aquí vale la pena tener en cuenta una nota. Se evidencia que el número de moléculas de todo el compuesto equivale al mismo número de átomos del oxígeno debido a que la proporción molar entre la forma molecular, ¿cierto? Y la forma elemental, que es la que estamos mencionando, es 1 a 1. Es 1 a 1. Pero claro, por cada mol de moléculas de todo el compuesto hay un mol de elemento. ¿De qué? De oxígeno. Por eso sigue manteniendo esa proporción. Ahora bien, para el B, para resolver este ejercicio se requiere conocer la densidad del benceno. ¿Por qué? Porque resulta que nos están dando mililitros. Y para poder trabajar este, este ejercicio, dentro de estas conversiones, inicialmente necesitamos la densidad, que aquí la estamos visualizando justamente, que es 0.8789. Y la masa molecular del benceno, en este caso C6H6, es lo que aparece entre paréntesis, que ya hemos dicho cómo se calcula. Planteamos nuestra ecuación. X número de moléculas de C6H6. Ese es igual a 6,5 litros, que es la información del volumen que nos da. En un litro hay 1000 mililitros. Necesitamos migrar estos litros a mililitros. ¿Por qué? Porque la densidad está dada en gramos sobre mililitro. Entonces, colocamos aquí en el segundo factor de conversión la densidad. ¿Para qué? Para cancelar mililitros y que nos queden gramos, porque los litros que están amarillo se cancelaron. Luego, hacemos la relación de moles versus gramos. En un mol de C6H6 hay 78 gramos. Y en un mol hay el número de Avogadro del número de moléculas. En consecuencia, aquí estas moles y estas moles que están en verde se cancelan y las únicas unidades activas va a ser número de moléculas. ¿Qué nos resta por hacer? Simplemente las operaciones matemáticas y el resultado de esto es la cifra que acaba de aparecer. Para calcular el número de átomos de cada elemento, se requiere calcular las moles de todo el compuesto que se está planteando en la anterior ecuación. Por lo tanto, X átomos de carbono. Empecemos con el carbono. Partimos de la misma cantidad, si ustedes se dan cuenta, de la misma relación de arriba. Hasta este momento aquí estamos convirtiendo a gramos. Y de aquí en adelante ya nos vamos con ¿qué? Con solamente carbono. Por lo tanto, aquí tenemos que en un mol de C6H6 hay 6 moles de ¿qué? De carbono. ¿Por qué? Por aquello del subíndice. Y en un mol de carbono hay el número de Avogadro del número de átomos. Si ustedes se dan cuenta, litros, litros, mililitros, mililitros, moles, moles de todo el compuesto se cancelan y nos quedan moles de carbono. Por lo tanto, las únicas unidades activas son las que quedan como átomos de carbono, que corresponden a la cifra que acaba de aparecer en la presentación. Ahora bien, el número de átomos de hidrógeno corresponde al mismo valor por la proporción molar que existe entre el carbono y el hidrógeno, que es efectivamente la misma. En consecuencia, aquí nos damos cuenta que el número de átomos de hidrógeno corresponde al mismo valor por la proporción molar que existe entre carbono e hidrógeno, como aparece ahí en paréntesis. El número de átomos de hidrógeno corresponde al mismo valor en proporcional que existe entre carbono e hidrógeno. De esta manera, efectivamente, el literal C se resuelve convirtiendo los gramos a moles y lo demás igual, como se resolvió en el literal B. Los literales D y E se resuelven siguiendo exactamente los mismos procedimientos. Yo te invito a que lo resuelva. De esta manera yo agradezco inmensamente a todos y las personas que nos siguen en nuestro canal YouTube. Cualquier duda que tenga, con mucho gusto estamos dispuestos a aclararlas en el momento oportuno. Les deseo que tengan un muy buen día y que Dios los bendiga. Muchas gracias.